Súper. Entonces, creo que es interesante, ¿no es cierto?, empezar a reflexionar sobre la capacidad que tenemos con estas distintas herramientas, inclusive de explorar como nuevos formatos de impresión, ¿no es cierto?, nuevos formatos de representación gráfica, nuevos formatos de creaciones masivas e inclusive creaciones seriadas o limitadas, ¿no? El caso de las Drawing Machines y de las múltiples, además como formatos de los Drawing Machines es re interesante, sigue todavía como dentro de una etapa muy especulativa de intentar entender qué es lo que podemos realizar combinando herramientas mecánicas, herramientas manuales, herramientas digitales, software, hardware, para que claro, no demos como por sentado que los procesos industrializados de impresión y de representación gráfica son las únicas cosas que podemos utilizar para construir nuestras propuestas, ¿no? Y en ese sentido hay una relación directa, y ha habido una relación directa constante, ¿no? Siempre entre el diseño gráfico y las artes visuales que permiten un diálogo, ¿no? Que permiten como esta suerte de dialéctica en donde unos informan a los otros. Dentro de ese camino, claro, nosotros hemos visto como muchísimas posibilidades de cómo las artes digitales logran tener un impacto sobre distintos procesos de diseño. Y esta vez en particular, dentro de esta línea de arte digital, nos interesa como muchísimo entender qué es lo que podemos empezar a desarrollar para crear como nuestros propios sistemas de impresión. Y para eso habíamos visto ya como este robot, especie de, como esta rumba, ¿cierto? Que iba como haciendo estos dibujos que estaban como predefinidos. Ahora vemos como estos distintos formatos de Drawing Machine, ¿no es cierto? Todos estos forman parte de los sistemas de CNC. ¿Qué significa CNC? No sé. Como control numérico. Sé que es como, sé que es control numérico. Tiene que ver algo con control numérico, pero hay otra C que no sé qué significa. Computer Numerical Control. Control numérico computarizado. Entonces ya como estaba mencionado dentro del video del antes de, básicamente como las dos tecnologías que utilizas para que esta cosa funcione son processing por un lado, como el sistema que te permite capturar y generar una representación visual de la información, y después Arduino como un sistema para a través de una suerte de motores poder representar esta información. Pero hay millones, ¿no es cierto?, de maneras diversas que ahora mismo están explorando varios ingenieros, diseñadores, artistas. Yo les dejé igual como, a mí me gusta muchísimo este ejemplo, que es como una cosa ahí para niños, pero es como una primera manera igual de generar como sistema, de empezar a generar sistemas que tengan como la capacidad de dibujar, ¿no? Sistemas electrónicos o computarizados que tengan la capacidad de dibujar. Vamos a saltar como todo esto y vamos a llegar ya a ver cómo funciona, pero son como lápices junto a una botella y una batería que controla un sensor de vibración. Ajá, medio chimbo, ¿no? Pero es como para ejemplificar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son como estas distintas posibilidades de lo que se puede llegar a hacer? Entonces ahora voy a volver como un rato y después creo que voy a volver acá. Pero lo que vamos a ver es esto, ¿no es cierto? Como, aunque debería capaz conectarme con el teléfono. A ver, voy a conectarme con el teléfono. Y voy a dejar de compartir esta pantalla.
Ya llegué. ¿Cómo hago esto? Ya. Ajá. Entonces, esta también, ¿no es cierto? Es una drawing machine. Si es que cacharon ya cómo funcionan más o menos las impresoras 3D. Tiene como la misma lógica, pero me estoy escuchando con eco. ¿Ustedes me escuchan con eco o no? No. Ya, súper. Capaz conecto esto aquí y dejo de tener como ese ruido raro. Ya, súper. Entonces, dos perfiles, ¿no es cierto? Un perfil tiene estas piezas que están impresas en 3D como soporte y el otro perfil tiene, el otro perfil que forma parte del eje de las Y tiene esta otra pieza con una ruedita, ¿no? Porque se mueven. Hay dos motores. En un motor controla el movimiento dentro del eje Y, ya vamos a ver cómo se mueve. Y el otro motor controla el movimiento dentro del eje X a través de estas bandas. Entonces, estos son motores de pasos. Nosotros utilizamos el servomotor, ¿no es cierto? Son motores un poco más robustos y que no tienen esa limitación como tienen estos servomotores que solo giran 180 grados. Y después hay este otro conjunto de piezas que también están impresas en 3D y que tienen este perfil y este pequeño motor que lo que hacen es controlar la posición en Z, en este caso del esfero. Entonces, yo les voy a enseñar cuál es el código original, ¿no es cierto? Pero esto es de un mapa. Este es de un mapa que está creado a partir de una base de datos de latitud y longitud. Entonces, yo lo seteé mal, pero fue como un error bienvenido, ¿cierto? No se levantó lo suficiente. Entonces, cachan que todas esas líneas deberían ser como espacios. Pero me gusta igual como el resultado en este caso. Sí me gustó el resultado. Ayer intenté hacer como el mismo ejercicio solamente con puntos, pero en algún momento se acabó como la tinta del esfero, o no sé si es que se aplastó como un poquito, se aplastó demasiado el rapidógrafo. Antes tenía como un poco más de definición y se perdió la definición. Ajá, ahí se acabó como la tinta y nada, no pude terminar de hacer el ejercicio como quería para que esté listo hasta ahora. Entonces, voy a enseñarles primero como controlando un ratito y voy a hacer como las dos cosas a la vez, a ver qué pasa. Voy a tener ahí espoteado esta cosa y también voy a compartir pantalla. Entonces yo ahora estoy utilizando este sistema que se llama UGS. Ajá, código G, ¿no? Entonces el G-Code utiliza estos sistemas, estos códigos para poder mover a mi dispositivo. Entonces, claro, voy a empezar a controlarlo. Voy a decirle que se mueva primero. Está offline. A ver, voy a conectar esta cosa. Mira, aquí es el puerto, ¿no es cierto? Mismo puerto. USB modem 141. No es el mismo. Y es que está desconectado. Lo siento, ya voy a conectar. Es que esto no les conté, pues, chulos. A ver. Perdonen.
Entonces, claro, todos estos motores llegan a conectarse a esta cajita de acá y esta cajita de acá tiene adentro un Arduino y tiene una RAMPS. Entonces, de esta RAMPS es donde se conectan los drivers que controlan los motores de acá. Y de aquí sale como típico cablecito de Arduino que ahorita ya le conecté. Entonces, a ver, voy a dejar otra vez esto aquí. Hago así. Puedo compartir pantalla. Vuelvo acá. Y sí, primero voy a enseñarles como un poco cómo se mueve, ¿no? Entonces me conecto a mi modem. Y puedo empezar a subir, ¿no es cierto? 10 milímetros, 20 milímetros. Y también puedo empezar a moverlo dentro del eje X y Y. Y regresar a mi posición original. Acá voy a bajar otra vez. Y voy a bajar otra vez. Entonces, súper, ahora como antes de empezar, antes de volver como acá a entender cómo funciona y cómo calibramos esta cosa, vamos a ir hacia el documento. Entonces me desconecto del teléfono. Me desconecto de esta cosa. Volvemos. Ajá, entonces, ¿cuál es el proceso? Creo que nunca hemos abierto processing, ¿cierto? Pero processing es muy parecido a P5. Es el papá, ¿no es cierto? De P5. Voy a ir a una nueva ventana. Y acá voy a abrir processing. Ah, ¿por qué no me deja abrir processing? A ver, voy a cerrar y abrir de nuevo. Ya. Entonces, en processing hay como ligeras diferencias, ¿no es cierto? Como igual void setup. Y esto creo que es size, que es la diferencia. Vamos a crear un canvas de 400 por 400. Y aquí mismo podemos decir una elipse en la mitad, 25 por 25. Y ejecutamos y claro, tenemos lo mismo, ¿cierto? Con un sistema idéntico al que tenemos en P5. Entonces, vamos a ver primero cómo está construida esta cosa que les enseñé ahorita. Entonces, antes de llegar, como este formato, esta librería de PDF de processing, lo que me permite es poder guardar un cierto archivo como PDF, ¿cierto? Ya no tener como solo una visualización, pero, a ver, por ahora vamos a hacer como solamente la visualización de este sistema para cachar como qué es lo que hace. Entonces estoy creando un archivo de 800 por 500. En este caso no tiene un loop, ¿no es cierto? El void raw se ejecuta una sola vez. No hay relleno, stroke weight de un punto, que, claro, ahora estoy usando puntos, entonces debería quitar el... Pero bueno, no tengamos. Y el stroke 0.
Entonces, lo que hago aquí, background de 255, blanco, ¿no es cierto? Y lo que hice es cargar una tabla. Entonces, nosotros lo que revisamos y resolvimos antes fue cargar contenido, ¿no es cierto?, de texto. En este caso, el formato es bastante similar, con las diferencias que implican trabajar en Java en lugar de JavaScript. Pero generamos un objeto tabla y sobre esta tabla cargamos este archivo CSV que se llama cities2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es cities2.csv? Como ya revisamos, los archivos CSV son estas bases de datos. Entonces, yo conseguí esta base de datos que tiene todas las ciudades del mundo y que te da las coordenadas de latitud y longitud. Entonces vamos, si quieren, vamos a Ecuador. Vamos a Ecuador. No sé si es que, o sea, son todas las ciudades, ¿no? Pero es un archivo como súper grande que sí me permite como generar una representación que empieza a tener sentido, ¿no? Entonces aquí están todas las ciudades, o algunas de las ciudades, ¿no es cierto? Puyo, Tulcán, Piñas, Puerto Villamil, Puerto Baquerizo Moreno, Guaranda, Sobes. Hay un montón de cosas, ¿no? Por provincias inclusive. Y lo que tiene son datos de latitud y de longitud. Entonces, fíjense, ¿no es cierto? Latitud 0, longitud menos 78. Eso es donde se encuentra Quito, específicamente. Después hay otras cosas que yo las mantuve, pero que realmente no las necesito. Y bueno, yo tengo agregado como, porque esto es parte de otro proyecto, como las ciudades en las que he estado, ¿no? Yo creé como esta columna adicional de las ciudades del mundo que conozco, porque tengo como otra representación de un mapa que son los impresos, sino virtual, en donde tienes como todas las ciudades y las huellas de por donde ya he pasado, ¿no? Pero digamos que en este caso en particular, a mí me interesa llegar a la columna 3 y 4. Sí, creo que son como la 3 y 4, ¿no? Para poder construir esta representación. 2 y 3. Ah, es que empieza en 0. 0, 1, 2 y 3. Entonces, la 2 y la 3 son las que me interesan. Entonces, lo que haces es una variable de latitud y una variable de longitud para poder generar como este programita, o sea, esta nueva función que la denominé como setear X y Y. Entonces, cuando seteas X y Y, lo que haces es un map, cuál es el mínimo y el máximo de longitud en el planeta, ¿no es cierto? Menos 180 y más 180. Y de latitud lo mismo, más 90 y menos 90. Y eso le transformas está mapeado, ¿no es cierto? Desde 0, que bueno, en este caso utilicé como un margen de 20 para que no quede como tan pegado a los extremos, hasta el ancho de mi archivo, menos el margen que he diseñado. Yo después incluí como esta cosa random porque se me hacían como archivos muy pesados, ¿no? Pero, claro, podemos como hacer lo mismo sin este random primero y después podemos hacer lo mismo con el random para cachar qué es lo que hace. Entonces, si es que ahora presiono play, ¿no es cierto? Tengo esta representación del mapa que está generado por la información de esta base de datos. Pero claro, cuando ya intenté imprimir como por primera vez todos estos elementos, se me generó como un archivo muy pesado y después trabajar con ese archivo fue como demasiado difícil, ¿no? Entonces, lo que hice fue más bien incluir este código
una variable ran, que es un número randómico, entre 0 y 1, y si es que este número es mayor a 0,7, quiero que se dibuje, ¿no? Este número random. Entonces me permite tener como, digamos, aquí voy a quitar el 99% de las ciudades, ¿no? Pues esperen, tengo que... Aquí voy a quitar el 99% de las ciudades, o sea, va a aparecer muy pocos puntos. De hecho, ajá, hay poquísimos puntos. Es que le dejo en 70, o sea, eliminar el 70%, y ya tengo como una idea del mapa, ¿no? Si le dejo como en un 50%, empieza como a saturarse cada vez más. Pero claro, no tienen que ser necesariamente puntos, ¿no es cierto? Aquí ustedes pueden como construir las cosas que... Son sistemas de representación, bueno, ustedes cachan, puede ser como cualquier elemento. Entonces, hasta aquí creo que solamente es como la misma información, mismo proceso de trabajo de P5 a processing, con estas ligeras diferencias, ¿no? En Java siempre tienes que declarar cuál es la variable que usas, lo mismo en C. Entonces, floats son estos números decimales, int son enteros, ¿no es cierto? Son integers. Acá otra vez vemos como floats. Utilizar void en lugar de function, ¿cierto? Esta size creo que es create canvas, pero después son muy parecidos. Ajá, entonces, utilizamos esta librería ya para que no sea solamente un sistema de visualización, sino para poder crear el PDF, ¿no? Y lo que le digo, cuando apenas ejecute en la consola, di que ya está terminado y cierra el programa. Y el cambio, en lugar de generar como solamente este canvas de 800 por 500, es utilizar el formato PDF y este es el nombre con el que quiero que aparezca mi archivo, ¿no? Entonces, yo tengo ya uno 70, ¿no es cierto? Que elimina el 70% de los puntos. Tengo también uno sobre 100, ¿no es cierto? Que elimina como el 100%. Perdón, que elimina el 0%, que es del original. Ahora vamos a hacer un ciudades de 85% que elimina el 85% de los puntos. Entonces vuelvo a mi carpeta, ¿cierto? Y se acaba de crear este PDF. Entonces, fíjense, este es como mis ciudades o sea, eliminando como el 0%, ¿no? Este es mi archivo de ciudades eliminando el 70%. Y este es mi archivo de ciudades eliminando el 85%. Entonces se vuelve como nuevamente como este sistema generativo, ¿no? Que te permite tener inclusive, si es que vuelvo a generar otro como parte de una variable randómica, va a ser como un 85B, que va a ser ligeramente diferente a este 85 que ya he creado, ¿no? Entonces se mantiene el porcentaje, pero cambia la ubicación de los puntos. Súper, entonces yo cuando tengo un archivo aquí PDF, les voy a contar como un poquito cuál es el proceso para poder enviar a impresión, pero no es lo que vamos a imprimir porque, es como un proceso como un poco largo, ¿no es cierto? Imprimir como todos estos puntos. O podríamos hacer como uno súper rápido de 95%. Intentar imprimir eso o al menos ver como la primera parte, pero capaz tiene como más sentido imprimir como otra cosa. Ya les voy a enseñar. Entonces, cuando tengo mi archivo, vamos a tomar el 85 y voy a borrar el 85. ¿Vean? Lo que me ha funcionado a mí, porque además yo no manejo muy bien el Inkscape.
pero el Inkscape tiene esta extensión que puede generar un archivo vectorial directamente como un archivo G-code, ¿no es cierto? El código G, que es el que me va a permitir imprimir a través de la Drawing Machine. Entonces yo, la verdad, lo que hago es primero trabajarlo en Illustrator. Como, claro, como aquí tengo un archivo que está generado en 800 por 500 píxeles, pero realmente yo lo que necesito es trabajar en formato A4, que son las hojas que tengo. Aunque si ustedes se fijaron por la extensión de la máquina que armamos, puedo trabajar formatos mucho más grandes, ¿no? Inclusive hasta el tamaño de un Super A3. Pero, ajá, por ahora capaz como voy a crear este archivo. Vengo acá, lo que necesito es acceder a los puntos, ¿no es cierto? Entonces, ahorita me cuesta como mucho ver estos puntos, pero están ahí, están ahí. Aquí están como cada uno de estos puntitos. Y es porque la manera en la que se generan los archivos siempre tienen como estas máscaras. Entonces voy a borrar, primero se borra la máscara, vuelvo a borrar y se borra el background, vuelvo a borrar y ya me quedé solamente con mis puntos. Entonces ahora sí puedo como seleccionar solamente los puntos, ahí están como todos los puntos y pasarlos al archivo que quiero representar. Entonces voy a ponerles en el lugar adecuado. Esto por ahora todo está hecho grupo, entonces puedo alinearle al centro del canvas, determinar si quiero que sea más pequeño o más grande, inclusive incluir texto, ¿no? Si es que fuera el caso. Vamos a poner aquí 85, fecha. Ahora sí cayó el aguacero. Ya. Entonces igual aquí es como súper importante también todo outlines, ¿no? Siempre, cerciorarse de que estamos trabajando con curvas, porque la máquina, si no, no va a funcionar este trabajo con el G-code. Entonces, nada. Ahí digamos. Y, ajá, yo no sé, como para mí todavía es como un proceso muy experimental. O sea, súper empírico, ¿no es cierto? Como prueba y error. No he tenido como todavía el tiempo suficiente de dedicarle como todo lo que, el tiempo que requiere. Entonces creo que estoy dando como muchos pasos en muchas partes, ¿no? Pero sí, creo que era como importante también como generar como justo este encuentro para que cachen también como algunas de estas posibilidades. Entonces yo estoy grabando los archivos, ¿cierto? Primero en Illustrator. Tengo mi archivo en Illustrator, pero porque no sé utilizar Inkscape tampoco. Y hasta ahí como voy a cerrar esto, ¿no? Después va a tocar volver a abrir Illustrator para poder hacer otro ejemplo. Pero bueno. Entonces voy a Inkscape. Voy a cerrar este documento. Y desde Inkscape abro mi archivo de Illustrator. Que no es este. Que es Ciudades 85. Ajá, esto realmente como no estoy utilizando imágenes incrustadas, ni estoy utilizando fuentes, como da igual, sino todos vectores. Entonces cargo mi archivo
que está acá. Ajá, me dio, como les digo, como todavía son procesos experimentales, a mí me dio problemas utilizar este archivo directamente. No funcionó bien, entonces lo que hago es copiar y crear uno nuevo y pegar en el lugar, ¿cierto? Entonces aquí hago paste in place, cerciorándome siempre de que esté pegado sobre el layer 1. Eso es como súper importante. Entonces aquí están mis elementos, ¿cierto? Todos estos son estos puntos, vectores. ¿Sí me escuchan? ¿O está muy fuerte el sonido de la lluvia? Él escucha lejos. ¿Se me escucha lejos? Voy a quitar los Sí. audífonos, ¿ya? Ya. Densota la lluvia, mijos. Entonces, claro, proceso para preparar el archivo, ¿no es cierto? Copiamos del ilustrador, abrimos este formato, creamos un documento nuevo. Sí, no sé qué tanto avancen a ver, ¿no es cierto? Pero sabemos que ahí están los puntos. Poco a poco se va a volver más visible a través del resto de elementos. Eh, entonces, hay como todavía opción, ¿no es cierto? De si es que quedara como algún texto, algún objeto, inclusive textos que puedan incluir dentro del Inkscape, ¿cierto? Convertirles a path. Eh, y finalmente, algo que es importante es separar todos los archivos, o sea, todos los elementos, ¿no es cierto? Hacer como este ungroup. Que aquí, por ejemplo, aquí es donde se empieza a volver como súper pesado si es que tienen demasiados elementos. Si es que tenemos demasiados elementos, soltar el grupo puede tomar muchísimo tiempo. Aquí ahorita filtramos, ¿no es cierto?, el 85% de los puntos, pero la primera vez que realicé como este ejercicio con el 100% de los puntos, porque a veces es como difícil inclusive lograr como visualizar o entender todo el trabajo que está haciendo la computadora, se puede volver como muy pesado, muy largo, muy extenso. Entonces hay que ir teniendo como esos pequeños cuidados. Entonces pasamos por convertir en un path, por eliminar los grupos, y mientras esté como todo seleccionado, cachen que hay esta extensión que se llama G-Code Tools, que viene instalada por defecto en el Inkscape. Entonces aquí hay algunas herramientas que nos interesa revisar. La una que es la orientación de los puntos, ¿no es cierto? Dices como, primero que entienda como este esquema en función de dos ejes, X y Y. Y después identificar que vamos a trabajar con este sistema de Z, que es el lápiz que se levanta y baja en función de 0 y -1, ¿no es cierto? Entonces, 0 es esta posición, -1 es cuando perdón, 0 es de esta posición, -1 es cuando sube en Z para moverse hacia otro lado. Entonces, cuando aplico el sistema de orientación de puntos, primero me va a decir cuál es el punto 0, 0, dónde va a empezar a tomar como referencia
que en el caso de G-code y de como los sistemas impresos, es de esquina inferior izquierda. Ujú. Que esta que está acá, ¿cierto? Entonces me dice, este es el punto 000. Hacia arriba, -1, ¿no? Pues yo puedo como seleccionar nuevamente todos los elementos, incluyendo también como las coordenadas, volver a las extensiones y ahora le voy a decir cuál va a ser la herramienta que voy a utilizar. Entonces, en este caso, la herramienta primero implica por identificar cuál es el tipo de punta, ¿no? ¿Cuál es el tipo de punta? De lápiz, de esfero, cuchilla, marcador, plasma que ocupo. Y después, en función de esta herramienta que yo selecciono, tengo que definir ciertos parámetros. Entonces, todos estos parámetros van a obedecer un poco a velocidad, a la angulación con la que va a entrar la herramienta, a la velocidad a la que se va a mover cuando no está rayando y la velocidad que se va a mover mientras está rayando. Eh, entonces, en este caso son como una serie de patrones que hemos ido como identificando también de una manera como súper empírica, ¿no es cierto? Prueba y error, porque claro, como todas las máquinas son medio do it yourself, no es que exista como una predefinición, ¿cierto? Entonces el diámetro es el diámetro de la punta que vamos a utilizar. Eh, el ángulo, perdón, la alimentación es en relación a la velocidad, a lo que se mueven los motores. Penetration feed, la velocidad a la que va a bajar, ¿no es cierto? Find feed, la velocidad que se va a la que va a subir. Y este passing feed es la velocidad en la que se mueven los motores en X y Y. Y esta es la profundidad, ¿no es cierto? Que es como un centímetro. Entonces, de nuevo, estos son como medio, no va a funcionar como evidentemente diferente en cada una de las herramientas, pero para nosotros es lo que mejor respuestas nos ha conseguido. Último paso, ¿no es cierto? Todos estos elementos son exportados de nuevo a través de G-Code Tools con Path to G-Code. Aquí es importante, de nuevo, la interpolación hace referencia como a la profundidad, ¿sí? Que va a mantenerse en 1. Y nada, aquí ya es como el nombre, ¿no es cierto? Y dónde se va a grabar. Entonces, en este caso se llama Output P85. Eh, y hay un pequeño, Inkscape tiene como un pequeño bug. Entonces, si es que intentan exportarlo desde este tab, va a generar como un error y no va a funcionar. Entonces, hay que regresar a Path to G-Code o a cualquiera otra que no sea preferencias. Y aquí guardar. Ya vamos a probar ahora con otra punta. O puede ser con este de acá. Ujú. Vamos a probar con otra punta ya. A ver qué tal funciona.
Estos Sharpies, que son como tipo rapidógrafo, que chado que botan full tinta. Ya vamos a revisar como un poco sobre las hojas, pero ya, está grabado, ¿no? Entonces aquí se generó, ¿dónde está? Aquí se generó este archivo, output. Entonces yo le voy a mover a solo la carpeta de la clase para tener como un poquito más de orden. Y, ajá, vamos de vuelta al laboratorio. La lámpara. Ajá, esta, por ejemplo, es como una prueba que estaba haciendo antes con estos marcadores. Estuvo como ahí colgada por algún tiempo, capaz la vieron antes. Entonces, cachen, ¿no es cierto? Cada vez que cae en la punta de estos marcadores genera, la tinta se explota como un montón, ¿no es cierto? No sé si es que es la mejor herramienta, pero vamos como a hacer unas pruebas para intentar entender cómo qué también nos funciona y nos resulta en este caso en particular. Entonces, ¿cómo hago esto? Estoy como un poco chilis acá. Está mi teléfono. eh, ya, esto está en mute. Voy a sacar este que no sé cómo, chicos, ayuda. Ya voy a dejar esto aquí un rato. No sé si están viendo exactamente lo mismo, ¿no? Sí, sí se ve. Ya. Estoy ahí, tal vez. ¿Cacharon lo que pasó? No, Qué Ya hueva. se quedó del sin ser. celular. Qué huevada. Yo los estoy así como un poco. A ver, ahí, más o menos. Con esta vamos a ayudarnos un rato. Pero quizás podría quitarle el pin del... Oh, no, no sé, ahí sí se ve. Ujú, solamente voy a enseñarles un poquito que estoy despegando la hoja que ya imprimí. Ajá, por ejemplo, ahorita no puedo despegar esa esquina porque está justo el esfero en el cero, ¿no? ¿Avanzan a ver el esfero en el cero o no todavía? Sí, es cierto. Ah, es que estoy haciendo al revés.
Ajá, el esfero está justo en el cero. Perdón, esto está como muy difícil de hacer. Ya, ahí mi esfero está en esquina, ¿no? Entonces no me deja retirar ese último adhesivo. Entonces tengo que moverlo primero y después... Ujú, se me va a caer si es que le pongo ahí también. Voy a hacer así con las manos. Entonces, vuelvo acá. En G-Code. Ya está conectado. Ujú. Entonces voy a subir 1 milímetro y me voy a mover en X, me muevo en Y. Entonces esto me permite despegar mi último adhesivo, sacar esta hojita y vamos a poner primero como solo una hoja de prueba que no importe mucho, ¿no? Para poder rayar un poco y cachar las distintas puntas. ¿Ya? Entonces intenta enganchar como las dos cosas a la vez. Voy a conectar esto para que esté con carga y a ver si ahí se ve mejor. Entonces voy a regresar en X25, ¿cierto? 50, en Y25, me muevo 50 más. Y bajo. Ajá, ahorita no está rayando, ¿no? Voy a bajarle 2 más. Un poquito. Voy a bajar 1 milímetro más. Y empieza a rayar mejor, ¿no? Pero de nuevo, esta como no es la punta que quiero utilizar ahora, vamos a ver cómo funciona más bien con este marcador. Porque sí, porque sí. Entonces lo que hago, y otra vez déjame ver, si también funciona esto. Primero voy a dejar de compartir. Ven como este perno gigante me permite cambiar de puntas y cachar qué pasa con este otro marcador. Entonces te requiere también como un poquito de pruebas, de ensayos. Yo lo que caché es que tampoco es un proceso muy serial que digamos, ¿no? Y obedece como estar probando constantemente cómo funciona. Perdón si los estoy mareando mucho. Entonces vuelvo a mi herramienta. Ahorita está rayando, ¿no? Pero sí cachan que mientras más tiempo se queda ahí clavada, más tinta empieza a botar. Entonces lo que finalmente
debería pasar es que este sube, se mueve, baja 1 milímetro, sube, se mueve. Uy, algo así. Ya tengo que cargar la compu. Ok. Bacán. Entonces, me toca como calibrar, ¿no es cierto? Y entender como dónde es este medida de milímetro, que cuando, o de centímetro, ¿no es cierto? Que cuando sube 1 ya no pinta, ahí todavía pinta, ¿no? Ajá. Y que va a poder bajar 1, subir 1 y dejar un rastro. Se debe bajar un poquito más, porque no hizo nada. Acuérdense que lo que hace es subir 1 milímetro y bajar 1 milímetro, ¿no? Entonces ahí todavía se mueve. Yo puedo bajar 1 milímetro, subir 1 milímetro y todavía no pinta nada. Voy a bajarle un poquito más. Voy a bajarle 0,3. Estos son 0,3 milímetros, ¿no? Y de nuevo, ahora debería bajar 1 milímetro, subir 1 milímetro y ya dejó la marca que estaba esperando que deje. Ajá. Ahí está como un poco levantada. Ahí espero que lo que esté pasando ahí es que esté un poco levantada la hoja. Ajá. Y lo que voy a hacer acá es volver a mi punto de origen y decirle, este es el 0. Entonces, ahora, share screen. Yo me estoy moviendo constantemente con estos controles en X, en Y y en Z. Cuando llego a mi punto de origen, inclusive como en la parte, o sea, tengo que bajar, ¿no es cierto? Decirle cuál es el 000, que es cuando está rayando. Ajá, y ahí le digo, esto es 0, con este botón de acá, reset to 0. Y ahora sí puedo subir 1 centímetro aquí y moverme, apartarme 25, 25 y volver a poner mi hoja. O sea, la nueva hoja ya en la que quiero dibujar. Para esto ya tengo igual como ciertas marcas y medidas sobre la mesa que me permiten entender dónde poner la nueva hoja para que el origen sea exactamente el mismo, ¿no? No necesitas como mucho adhesivo. Y en teoría estamos listos como para cargar.
el sistema y empezar a ejecutarlo. El que tengo aquí cargado es mi archivo ciudades de 75. Vamos a cargar un nuevo archivo. Que es este output 85. Si es que yo acá a la herramienta le digo que regrese a 0, se debería mover a este punto de aquí, ¿no? Ajá, y no está como totalmente nivelada, pero creo que por ahora eso no importa. Ahora le voy a poner play solamente para ver el resultado y cruzar los dedos y esperar que todo funcione bien. Casi siempre da un error este programa, igual este UGS plataforma, Universal G-Code Sender. No es la mejor, pero es la que conseguí trabajar bien desde la Mac, ¿no? Entonces, tengo como tal igual. Voy a intentar como pasar a otra plataforma, pero por ahora eso es lo que hay. Y después la otra cosa que pasa es que casi siempre empiezo a ejecutar y se pausa por alguna razón y me toca regresar y hacer de nuevo. Ajá, ven ahí se paró ya. Entonces, toca parar, regresar a 0 y volver a ejecutar. Ah, es que no debía dibujar eso. Con el lápiz, con este tinta es pésima idea intentar escribir cosas. Intentemos como saltarnos esto rápido. Pensemos que no ha pasado nada. Y entonces, si se fijan que sale como re mal todo el texto. Pero vamos a ver, esperemos que el mapa salga bien. Los puntos, ¿no? ¿Qué me enfoca? Pero bueno, finalmente a mí también como encuentro casi siempre, me asusté. Pensé que me iba a golpear esta cosa. Ajá, voy a poner acá porque entonces, si es que cachan, además como de nuevo empieza a dibujar en función del orden de las ciudades que están organizadas por, por países, ¿no? ¿Cachan cuál fue el primer país que dibujó? No, ¿Cuál? no sé. Creo que empieza por Afganistán, después se va a Albania, luego debe ser Algeria, Angola. Entonces este va a ser como un proceso un poco largo.
Ajá, el resultado igual no está tan... Bueno, veamos qué pasa, ¿no? Veamos qué pasa. Como todos estos procesos siempre terminan después como teniendo como algo que reportar, ¿no? Ajá, hasta acá, Cholos, no sé si tenemos preguntas, dudas, ideas de cómo esto puede funcionar y terminar aplicado dentro de procesos de diseño. Voy a cerrar esta. Voy a volver acá. Ajá, la otra cosa que me pasa es que mientras está conectado al G-Code, no puedo controlar el mouse y la gente queda como súper limitada también. Pero bueno. Bueno, Cholis, esto es como finalmente uno, ¿no es cierto?, de las posibilidades en las que terminan fusionados el trabajo a través de Processing y Arduino dentro de esta exploración, ¿no es cierto?, de posibles usos hacia el diseño gráfico. Ajá, este es como un módulo y una unidad que está como en constante evolución y en constante construcción, ¿no? Y este en particular es un proceso de investigación que hemos empezado a tomarlo como con más fuerza a partir de este semestre, ¿no? De este año. Eh, entonces hay como muchísimas cosas todavía por hacer. Eh, Pero sí, quería compartirles como un poquito de al menos como los aspectos técnicos que hemos conseguido como desarrollar. Nada, nos vemos próximo jueves si es que no hay más, si es que no hay preguntas o comentarios.